Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de análisis profundo de perspectivas y discursos. Hoy entramos en un texto que, francamente, es asombroso. Mateo 17. Uf, la transfiguración. Exacto. O sea, piénsalo. 6 días antes, los discípulos le juran lealtad absoluta. Y de pronto, son testigos de esta luz celestial cegadora en la cima de una montaña. Sí, y lo paradójico es que, bueno, en cuestión de semanas, esos mismos hombres huirían aterrorizados, ¿no? Abandonando a su maestro por completo en su peor momento. Totalmente. Entonces, la gran pregunta, el debate central de hoy, es este. ¿Cuál es el propósito fundamental de esta narrativa? Claro. Yo sostengo que este texto se centra estrictamente en una declaración objetiva y absoluta de la supremacía de Cristo. Es un evento que exige sumisión total y demuestra que la fe depende del objeto correcto, no de nuestras circunstancias. Y yo difiero, o sea, sostengo una postura fundamentalmente distinta. Porque aunque la autoridad de Cristo es, bueno, innegable, el corazón de este pasaje radica en la tensión experiencial y pastoral. Es una provisión de gracia compasiva. Compasiva. Sí, diseñada estratégicamente por el Padre para que la frágil humanidad de estos discípulos pudiera sobrevivir a la inminente y brutal realidad de la cruz. Bueno, entiendo el atractivo emocional de esa lectura, pero la verdad es que oscurece la intención explícita del autor. Mateo no está escribiendo un manual de consuelo. Un manual de consuelo. Sí, o sea, él está estableciendo una teología de soberanía, y la clave de todo este evento reside en el versículo 2. El verbo griego que Mateo elige usar, metamorfó, Ajá, ¿de dónde viene metamorfosis? exactamente. Es imperativo entender la mecánica aquí. Esto no fue, no sé, un reflector divino apuntando a Jesús desde el cielo. No fue una iluminación externa. No, claro que no. Fue la gloria intrínseca y eterna de la segunda persona de la Trinidad. Una gloria que siempre poseyó pero que estaba velada por su carne humana, abriéndose paso hacia el exterior. Mateo nos dice que su rostro resplandecía como el sol. Es una imagen sobrecogedora, sí. Y el propósito de esto es destruir por completo nuestra idolatría de un Jesús manejable. Es poder puro. Establece a Cristo como el único centro soberano del universo mucho antes de considerar las necesidades psicológicas de Pedro, Jacobo o Juan. Ok, a ver. Tu análisis de metamorfó es muy preciso en cuanto a la naturaleza del evento, te la concedo. Pero ignoras por completo el contexto temporal. El contexto. Sí, y en el análisis literario e histórico, el contexto lo es todo. Mateo no coloca esto en un vacío, ¿verdad? Ocurre exactamente 6 días después del final del capítulo 16. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la confesión de Pedro y... Exacto. Pedro dice, tú eres el Cristo. E inmediatamente después, Jesús les revela que va a sufrir a manos de los líderes y ser asesinado. Las mentes de los discípulos se quiebran ante esto. Se quiebran porque tenían una falsa expectativa. Sí, sus expectativas del primer siglo exigían un rey militar, alguien que derrocara a Roma, no un siervo sufriente en una cruz romana. Entonces, afirmar que esto no trata sobre sus necesidades psicológicas o espirituales es ignorar la crisis en la que estaban. El Padre interviene con esta visión del Domingo de Resurrección precisamente para anclar sus mentes frente a la tragedia del Viernes de Crucifixión. Pero a ver, si esa intervención fue diseñada como una herramienta quirúrgica de supervivencia, fracasó estrepitosamente. ¿Fracasó? Y sabes que es un hecho histórico. Cuando llegó el viernes, la visión en la montaña no sostuvo a nadie. Pedro lo negó maldiciendo, el resto huyó despavorido. ¿Dónde estaba esa supuesta provisión pastoral cuando lo arrestaron? Bueno, pero... La idea de que esto era un ancla emocional se desmorona sola. El texto se trata de la validación cósmica de Cristo. Por eso aparecen Moisés y Elías, la ley y los profetas. Tienes toda la historia de la revelación convergiendo en él. Sí, pero no. Piensa en esta analogía. La transfiguración es como abrir de golpe la puerta de un inmenso horno encendido. El fuego soberano siempre estuvo allí, contenido por la puerta de hierro de su encarnación. Al abrirse, Moisés y Elías no están allí para consolar a los discípulos. Están para someterse. Risas, la analogía del horno ilustra perfecto la majestad del momento, de verdad. Pero tu argumento sobre el fracaso pastoral de la visión revela que
¿No estás considerando cómo opera la gracia en la fragilidad humana? ¿Fragilidad? Huyeron y lo abandonaron. El hecho de que huyeran no significa que la herramienta fracasó. Demuestra la profundidad de la depravación humana y el terror a la muerte. Sin embargo, ¿por qué no apostataron permanentemente como Judas? Bueno, ¿Por qué la fe de Pedro no se extinguió por completo? Porque la memoria de la montaña actuó como un mecanismo de liberación retardada. El mismo Jesús, en el versículo 9, mientras bajan, les ordena: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite. exacto. La orden de silencio. Si el objetivo primordial era una declaración objetiva de autoridad ante el mundo, les habría dicho que lo gritaran a los cuatro vientos. Pero al atarlo a la resurrección, Jesús está codificando esta experiencia para cuando la tumba esté vacía. No, no. Esa orden de silencio no es un truco psicológico retardado. Es una necesidad teológica estricta. ¿Por qué? Porque predicar la gloria de la transfiguración sin la cruz crearía un mesianismo falso y letal. Si bajaban predicando a un rey que brilla como el sol, las multitudes se habrían levantado en armas contra Roma. O sea, un problema político. Exactamente. Jesús protege la necesidad absoluta de su expiación porque la corona no puede venir antes de la cruz. Y esto nos lleva a la reacción de Pedro en la cima. Pedro no experimenta este supuesto consuelo. Entra en pánico, lo sé. Entra en pánico total y propone un absurdo. Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, está tratando de domesticar lo infinito. Y por cierto, a nuestra audiencia, déjenos en los comentarios, ¿alguna vez, por puro nerviosismo, han propuesto algo tan fuera de lugar como Pedro? Porque es casi cómico. Es superhumano. Y es crucial entender por qué menciona las enramadas. En la tradición judía, la fiesta de los tabernáculos estaba asociada con la era mesiánica final. Por Zacarías 14. Exacto, Zacarías. Pedro, en medio de su terror, intenta forzar la escatología. Está diciendo: el reino ya está aquí, instalémonos, pongamos las tiendas y evitemos el viajecito a Jerusalén y a la cruz. Es la mente finita buscando aferrarse a la victoria, evadiendo el sufrimiento. Y observa cómo el Padre desmantela ese intento humano de control. El versículo 5 es tajante. Mientras Pedro todavía estaba hablando, balbuceando sus planes teológicos caseros, una nube de luz los cubre. La gloria Shekinah. Y Dios interrumpe a Pedro. No dialoga con él, no le da terapia. La voz declara: este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. Ese imperativo declara la obsolescencia del antiguo pacto. Ya no se trata de escuchar a la ley o a los profetas. Cristo es la revelación final y perfecta. No discuto la supremacía de Cristo, ni la transición del pacto que establece la nube. Pero tienes que leer lo que sigue inmediatamente. Versículo 6. Al escuchar la voz, caen sobre sus rostros llenos de terror. La reacción adecuada ante la santidad no mediada. Sí, la expectativa de ser consumidos. Pero en el versículo 7 está mi argumento definitivo contra tu lectura puramente autoritaria. Jesús se acerca y los toca. El Cristo transfigurado, el dueño de esa gloria cósmica, se inclina, pone su mano sobre estos hombres aterrados y pecadores y les dice: levántense, no tengan miedo. Esa es la mecánica de la mediación. La santidad que debería destruirlos se traduce en gracia. Si fuera solo sobre dominio objetivo, los habría dejado temblando en el suelo. Yo interpreto ese toque de una manera muy diferente. No es un mero acto de empatía humana. Entonces, ¿qué es? Al decir, no tengan miedo, Cristo está ejerciendo su autoridad divina sobre el pavor paralizante que produce la ley. El toque es la garantía objetiva de que Él es el mediador calificado. No los consuela para que se sientan mejor. Los levanta porque tienen un mandato. Tienen que bajar de esa montaña. Bajar de la montaña. Ese es el punto de inflexión. Porque la teología de las alturas es completamente estéril si no choca con la realidad del valle. Y vaya que el choque es brutal. Podemos ilustrarlo con el efecto perspectiva que experimentan los astronautas. A ver. En el espacio exterior ven la Tierra sin fronteras, pura trascendencia, ¿no? Pero horas después, la cápsula reingresa, sufren la aplastante gravedad y al aterrizar tienen que lidiar con problemas mundanos. Burocracia, clima, la debilidad de sus cuerpos. Risas. Claro.
La transfiguración es el efecto perspectiva de los discípulos. Bajan de la atmósfera enrarecida de la gloria directa a la gravedad de la miseria humana. Maestro, y encontró impotencia institucional. Cuando el esplendor se retira, queda una humanidad atrapada en un valle de demonios y vergüenza. Pero fíjate cuidadosamente en por qué fracasaron. Versículo 20. Jesús no les da excusas sociológicas, va directo al origen hermenéutico de su fracaso, por vuestra poca fe. Ajá. En el capítulo 10 ya les había dado autoridad para expulsar demonios y lo hicieron con éxito. Lo que cambió es que trataron su autoridad como un currículum, como una técnica. Trataron la fe como una posesión inherente. Y Jesús nos reprende porque la fe es dependencia constante de la soberanía divina. Concuerdo en que trataron la fe como un recurso propio. Pero la respuesta de Jesús tiene un matiz que no puedes pasar por alto. Inmediatamente introduce la paradoja del grano de mostaza. La semilla, sí. Les dice que si tuvieran fe de ese tamaño, le dirían a esa montaña que se moviera. Fascinante que use la montaña de la que acaban de bajar, ¿no? Tú sugieres que Jesús demanda una comprensión doctrinal perfecta, pero la mostaza sugiere lo contrario. No estoy de acuerdo. No está pidiendo una fe gigantesca o impecable. La semilla es minúscula. En el valle del sufrimiento no necesitas generar un estado psicológico inmenso. Necesitas una conexión genuina, por pequeña que sea. Esa fragilidad aceptada por Dios refuerza su naturaleza compasiva. Pero, la eficacia de esa semilla no radica en el acto de creer en sí mismo, sino en el suelo donde se planta. En el objeto. Exacto. La fe mueve montañas porque el objeto de la fe, Cristo, es omnipotente. El problema de los discípulos no era que su fe fuera pequeña en cantidad, sino que estaba desenfocada. Estaba puesta en ellos mismos. Un grano de mostaza de fe en un Dios infinito logrará la restauración. Una tonelada de fe en el hombre termina en humillación frente a un demonio. Sin duda. La suficiencia de Cristo es innegable, pero la forma en que se administra es el misterio central. Él expulsa al demonio y sana al muchacho. La gloria que aterró a Pedro en la nube es la misma que actúa con ternura en el valle. Y este es nuestro punto de fricción. Definitivamente. Tú lees esto como una corte celestial dictando sentencia de majestad. Yo lo leo como un hospital de campaña en medio de una guerra cósmica. Esa visión fue el oxígeno espiritual indispensable para que hombres traidores y de fe microscópica sostuvieran a la Iglesia. Sin eso, la oscuridad del Gólgota habría sido el fin. Y yo mantengo que esa es una lectura peligrosamente antropocéntrica. El evento ocurrió para validar la persona del Hijo ante las exigencias de la justicia divina. Mateo 17 nos obliga a destruir el reduccionismo de un Salvador terapéutico, exigiendo que rindamos nuestras agendas frente a su soberanía, por más oscuro que sea el valle. Es evidente que mantenemos una gran tensión aquí. Reconozco que enfatizar demasiado la función pastoral corre el riesgo de minimizar la majestad objetiva. Pero irnos solo por el dogma nos ciega ante la evidente condescendencia de un Dios que sabe que somos polvo, que interviene con una voz, un toque, para asegurar que nuestra debilidad no sea la palabra final. Bueno, esa tensión es probablemente el diseño mismo de la Escritura. No podemos fusionarlas sin perder su agudeza. La realidad innegociable es que la luz cegadora del Hermón y la oscuridad aplastante del Calvario están indisolublemente unidas en Cristo. Totalmente. A nuestra audiencia los dejamos con esta interrogante. Cuando te encuentras en la impotencia de tus propios valles, ¿a qué recurres? ¿Te acercas al texto exigiendo un Dios a tu medida que alivie temporalmente tus miedos? ¿O estás dispuesto a postrarte ante el fuego de su gloria confiando en que el toque de ese soberano es el único poder legítimo para levantarte? Gracias por acompañarnos.